Señorías, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en la rueda de prensa en la que presentamos la producción que cierra la temporada 25-26. Ya no sé qué año digo. Vale. Es una producción del Gato Montés, de Penella. Como saben, es una producción que me encontré, y lo digo como un regalo de la anterior etapa. Es una producción que encargó Daniel a Christoph Lloyd y es la primera producción que Christoph Lloyd va a hacer en el Teatro de la Zarzuela. Y esto yo creo que es un motivo de mucho contento para el teatro y debería ser motivo de contento para todos, porque es un grandísimo director de escena de la lírica y que haya puesto su mirada en la zarzuela y en un título tan emblemático como El Gato, pues no puede ser más que motivo de alegría para todos. Así que yo lo primero que quiero es agradecerte eso, Cristo. Gracias. Luego presentar a todo el elenco que compone El Gato. Hacemos doble reparto. Y yo rápidamente les voy a pasar la palabra a ellos. Y también, bueno, satisfacción porque nuestro titular, José Miguel Pérez Sierra, como estaba previsto, asume la dirección, ya recuperado completamente, del Gato Montés y cerraremos la temporada pues con la dirección musical de José Miguel. Así que los dos motivos son motivo de mucha alegría para el equipo del Teatro de la Zarzuela. El Gato Montés, como saben, es un título súper emblemático del repertorio y aunque ellos le van a contar un poco las claves de la producción, decirles que es una producción que tiene una factura tradicional, es una producción que, como yo repito siempre, habla mucho, yo creo, de nosotros, del carácter español, en toda su complejidad, porque puede parecer una ópera machista, hay machismo en la ópera, pero también me parece, y en esta producción esto creo que lo subraya, es una producción de mujeres nada simples. Ese personaje de Soleá es un personaje de una mujer potente, es una mujer compleja en sus sentimientos. Y yo creo que todo esto está muy bien reflejado psicológicamente en la producción. Les voy a presentar el elenco que han trabajado duramente. Estamos súper orgullosos de los dos elencos. Les recomiendo a la crítica que vengan a ver los dos. Son muy diferentes, pero... El público también. Ya, por supuesto. Por supuesto. Al público, a la crítica, pero siempre lo recomiendo porque estamos haciendo un gran esfuerzo desde el teatro porque no haya diferencia entre un elenco y otro elenco en todos los títulos. En este especialmente lo recomiendo porque me parece además que son dos elencos que aportan como miradas diferentes, ¿no? Por sus personalidades artísticas. Y quiero agradecer también el trabajo del coro, bajo la dirección de Antonio Fauró, de la orquesta de la Comunidad de Madrid, de la ORCA, que es nuestra orquesta, y también de la escolanía, de los jóvenes cantores de la ORCA. Gracias, nos acompaña hoy su gerente, María Antonia, y Alba, la coordinadora artística de la orquesta, y han hecho un trabajo precioso. Yo también quiero agradecerles el trabajo a los creadores, aunque ahora Cristo hablará de su equipo, pero Manuel Lacasta firma la escenografía, Rodrigo Reyman el vestuario y Albert Faura la iluminación. Mónica Domínguez el movimiento escénico y Íñigo Santacana es el ayudante de dirección de Cristo. Les hablo ya del reparto, que como ven es amplio. Tenemos para Juanillo doble, en todos los personajes tenemos doble reparto hasta la gitana. David Zoyer y Borja Quifa nos acompañan hoy los dos, David, Borja. La Soleá tenemos a Mané Galoyán y Miren Urrieta, que están también por aquí, Mané por aquí, Miren.
Y tenemos para los toreros, 2 toreros mexicanos, Rodrigo Garul, que está por allí, y Rafael Humberto Rojas, que también está por aquí. Me parece que todos ellos debutan el rol, no digo los tenores, todos, cuando digo todos, son todos. Así que también es un acontecimiento porque siempre es muy emocionante ver el debut de roles tan importantes en los cantantes. Para la frasquita tenemos a María Rodríguez y a Milagros Martín, no necesitan presentación en esta casa, pero están con nosotras por aquí, Milagros, María. Carol García y María Luisa Corbacho harán el papel de la gitana. Mali está por ahí, María Luisa y Carol está por aquí. Y luego, en todas las funciones, tenemos a Manel Estevez haciendo el Padre Antón, Manel, a Gerardo Bullón haciendo Hormigón, a Pablo Gálvez haciendo Caireles, está por ahí, Alonso Gavarrús, Pezuño. Además, Alonso viene del proyecto Zarza, que el otro día me preguntaba que en la presentación qué parte de gente vamos incorporando a producciones. El recalcado es Alberto Camón, que hoy no nos acompaña, ¿no? ¿Está Alberto? No. Bueno, los digo, recalcado es Alberto Camón, Lolilla Adriana Viñuela, son gente que pertenece al coro. El pastorcillo lo hará Sara Rosita y Patricia Higuera, el vendedor Javier Alonso, el alguacilillo también Alberto, y los peones Joaquín Córdoba, Pedro Guillón y David Villegas. Destaco también, bueno, a toda la figuración que ha hecho un trabajo importante como actores y actrices que son muy detallados, porque Cristo trabaja muchísimo con ellos, especialmente Elisa Morris, que tiene muchísima presencia durante toda la obra. Y también tengo que mencionar al segundo director musical, Rafael, que nos acompaña también hoy, Rafael Sánchez Araña, que está aquí, se encargará de las 3 últimas funciones de la producción. Creo que lo he dicho, creo que he mencionado a todo el mundo. Sí. Pues yo, sin más, le paso la palabra a Christoph, a José Miguel, y luego haremos algunas preguntas a los cantantes para presentarles un poco la producción. Christoph, ¿qué nos puedes contar de tu Gato Montés? Sí, buenas tardes, como dice Gato Montés. Sí, buenos días. No, es un poco así. Cuando había elegido hace muchos años este título, en ese momento no hablé una palabra de español y por eso me pareció un poco más una zona de seguridad, una obra sin texto hablado y unos de los títulos sí que son títulos los más importantes del repertorio español. Es el Gato Montés y en ese momento, sí, leyendo el libreto, escuchando la música, sí, sí voy a hacer esta pieza y sí, pensé que es, decimos, algo que no es demasiado arriesgado, pero después había entendido más español que esa pieza no lo puedo hacer, porque sí, y todavía sí me hablan, es la primera vez que en contexto del Gato Montés me hablaron de una españoleta y entendí, sí, hay mucha gente también que tiene problemas con la pieza o con un argumento en que hay toreros, gitanas, gitanillos, en que hay también el tema de machismo. Sí, son cosas que yo no entiendo los problemas que hay la gente con estas cosas, porque son cosas que existieron y que existen
y muchas, y creo, bueno, no sé si los toros, si esta va a existir todavía en 400 años, esto no lo sé, pero en general todo de lo que habla la pieza, las condiciones humanas y en el centro la gitana, la joven gitana Soria, que es un poco entre dos hombres y uno es casi el hombre que había elegido ya como niña de su corazón, y el otro es el torero con la fama, con el dinero también, y esta relación es también una extensión en el nivel social, y por eso si hablamos de cosas que van a existir por siempre, y sí, y en mi estilo en general creo que estoy reduciendo siempre lo que se llama acostumbrista, sí, es así, sí. Yo lo estoy reduciendo siempre a un mínimo solo para entender el contexto o la relación entre los personajes, pero reduciendo todo eso me acerco de una profundidad que he descubierto en esta obra, porque hablamos no solo en general de amor y muerte, pero también me interesa una cosa que pueda llamar la fe y la superstición, y son temas que hoy en nuestro siglo, que es tan lleno de cosas técnicas, de cosas donde olvidamos un poco que tiene que ser algo en el universo que es siempre para nosotros enigmático, pero no es no positivo. Es necesario de nuevo de acercarse de un universo donde tengo y doy una seriedad a personas o para que existan cosas como un fe que da fuerza, pero también un miedo del oscuro. Y todo esto vamos a descubrir juntos en esta producción que estoy produciendo con esta cosa, con esta gente maravillosa. Muchas gracias, Cristo. José Miguel, musicalmente. Buenos días a todos, un placer estar con vosotros. Musicalmente creo que estamos ante una de las grandes óperas de la historia de la lírica española. Creo que la gran ópera del siglo XX junto con La vida breve. ¿Por qué desapareció durante tantos años? Seguramente porque Penella, al ir a Latinoamérica, a México en concreto, pues se llevó toda su biblioteca, todos sus materiales que no se encontraron, de hecho, hasta los años 80, ¿no? Ya se hizo una primera reconstrucción del Gato Montés, en la que ya estuvo involucrado Miguel Roa en el año 68, pero todavía era como fragmentos que se sabía que había, y realmente Miguel lo que hizo fue componer lo demás para unirlo. En los años 80 por fin se encontraron esos materiales de Penella, donde ya estaba la obra completa, y así de esa manera se pudo recuperar. El Gato Montés representa un triunfo de las recuperaciones, es decir, hoy en día ya lo asumimos como repertorio totalmente, pero el Gato Montés ha sido una de las grandes recuperaciones que se han hecho en los últimos 40 años, ¿no? Y yo creo que realmente, ¿por qué se considera musicalmente, de manera general, se considera mejor La vida breve?
No sé si es mejor, quizá La vida breve es más original desde el punto de vista de que no recuerda a nada, ¿no? La vida breve es un lenguaje muy personal de Noël de Falla, muy nacionalista español, con toques de impresionismo francés también, que estaba muy ligado. En el caso de Penella, es verdad que Penella bebe de un montón de fuentes, bebe también de ese folclore español que lo trata magníficamente. Hay momentos en los que tenemos un perfume a Carmen de Bizet, hay momentos en los que hay perfume pucciniano, pero como digo, son perfumes, nunca podemos decir esta melodía se parece, porque Penella es un melodista espectacular, de los más importantes que ha dado la música de nuestro país. Entonces, claro, al final resulta que él simplemente, es verdad, es una obra ecléctica, se ha inspirado en muchas cosas, y luego ha agitado la coctelera, pero bueno, como yo digo yo siempre, vamos a ponernos nosotros a agitarla a ver si nos sale igual, ¿no? Evidentemente la agita de una manera magistral y le sale una ópera que además creo que es espectacular a nivel teatral. Yo no sé si, bueno, Christoph saca petróleo del libreto del Gato Montés, pero realmente se ha dicho muchas veces que no era un libreto interesante y tal, y a mí me parece interesantísimo y con unas posibilidades estupendas. Así que creo que cada vez que se presenta el Gato Montés, a nivel musical estamos ante una de las grandes obras de nuestra historia lírica. Y bueno, y qué decir, creo que me gustaría hablaros un poco de Christoph, aunque ya lo ha hecho Isamay. Tenemos la fortuna de tener aquí pues ni más ni menos al director de escena más laureado del mundo, más premiado, 4 International Opera Awards, que son los Oscars de la lírica, y además uno de ellos entroncado con la zarzuela, uno de ellos por su iniciativa de crear ese movimiento de los paladines, ¿no? Nunca nadie, ningún artista nacido fuera de nuestras fronteras, lo digo así porque decir extranjero, ya lo veo como un madrileño más, a Cristo, pero sí, nacido fuera de nuestras fronteras, nunca un artista nacido fuera de nuestras fronteras ha hecho tanto por nuestro género. Creo que su contribución, o sea, luego también digo siempre que, igual que Shakespeare se dice que aprendió español para poder leer el Quijote en lengua original, pues Christoph aprendió español para poder hacer zarzuela, ¿no? Y al final, pues, ha terminado haciendo zarzuela antes del Gato Montés. Hemos hecho El Barberillo de Lavapiés en Basilea, hemos hecho Ben Amor en el Teatro Andervin, en Viena. En la producción de Ben Amor ha ganado el premio a la mejor opereta del año, es decir, gracias a Christoph, una zarzuela ha ganado el premio a la mejor opereta en el país de la opereta. Creo que su labor es fundamental para la obtención de eso que queremos, que la zarzuela sea patrimonio inmaterial de la humanidad, porque efectivamente para que sea así tiene que pertenecer a la humanidad, no solamente a los españoles, y creo que su aportación está siendo fundamental para esto. Y bueno, darle un enorme gracias, porque desde la dirección musical del teatro, yo siempre dije cuando Isamay me dio el honor de ser director musical de este teatro, el honor y la responsabilidad, siempre dije que uno de mis objetivos fundamentales era la promoción del género fuera de nuestras fronteras. Nunca soñé que contaríamos con este auténtico paladín de la zarzuela que es Christoph Bloch. Yo quisiera darle la palabra a los protagonistas, las protagonistas, y ya que todos debutáis el papel, me gustaría, por ejemplo, la Soleá, qué significa debutar un papel como Soleá, desde el punto de vista vocal, pero también desde el punto de vista interpretativo, porque no es un papel plano para nada, o por lo menos no es así en esta producción. Manet, que aunque no es española, habla castellano perfectamente por su familia. Voy a intentar. Sí, te paso el micro. Hola a todos. Para mí es un honor enorme cantar una ópera española en el Teatro de la Zarzuela. Y Soleá es un personaje más favorito para mí porque tiene colores de todo. Tiene todas las emociones y está en un
triángulo de amor mientras estés dos. Y creo que estar en esta situación y intentar actuar esta situación está más difícil que yo hice en mi vida. Porque realmente y trabajar con Cristo te hace entrar en el personaje y no salir. Y vocalmente es un papel muy difícil porque es muy dramática y también tiene partes muy ligeras y siempre tienes que estar en buena forma y siempre estar muy presente. Sí. Ok. Mire, ¿qué dirías tú sobre la soleá? Gracias. Buenos días. Efectivamente estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Mané, ¿verdad? Es un rol que técnicamente implica mucha presencia vocal, mucho fraseo y frases en general muy largas, muy líricas, con lo cual es un personaje que requiere estar efectivamente en forma, tiene una orquestación bastante grande de bajo, por lo cual de vez en cuando está muy bien porque hay un sustento muy bueno, pero a la vez hay que ir por encima de la orquesta, ¿no? Y como ella explicaba estéticamente, una de las cosas tanto positivas como también complicadas de trabajar con Christoph Lloyd es que para él muchas veces no hay personaje bueno y personaje malo, no existe el bueno y el malo, todos los personajes transitan situaciones distintas como realmente sucede en la vida. Entonces todo el mundo tiene su momento malo, su momento de dulzura, su momento de amor, su momento de gloria y en general todos pues acabamos muertos, ¿no? La vida misma. En la vida, es un pasaje muy real. Entonces, como decía Mané, realmente tú en el minuto 1 soleá, es que prácticamente no tenemos ni 2 minutos en el camerino, estamos todo el rato en el escenario, nos toque cantar o no nos toque cantar. Y diría yo que incluso las escenas más complicadas son cuando no tenemos que cantar, porque las hay muchas, en especial mencionaría el área del gato, que normalmente pues, soleá no tiene por qué estar presente cuando él reconoce que no puede olvidarla, que todo lo que él ha sido es por ella, y en cambio en este momento nosotras estamos en el escenario y sufrir o padecer o escuchar o presenciar esa área hace que tú sufras tanto que la emoción que viene después en el área nuestra, en Juntos desde Chavalillos, esté muy presente, sea muy difícil comenzar a cantar con esa emoción. Pero creo que Christoph consigue que no haya un solo instante en el que desde el patio de butacas esté la emoción presente. Es una obra dura, hace falta resistencia y creo que el tándem, sea allí o sea aquí, es maravilloso y va a merecer mucho la pena. Estoy segura. Bueno, a ver, los Rafaelillos y los Gatos. Rafaelillos son dos cantantes mexicanos. A Rodrigo Garúl lo vieron en Bose en el Auditorio Nacional, creo que al principio de esta temporada fue. Y aborda por primera vez el papel de Rafael, ¿no? ¿Qué te supone para ti ese debut, ese Rafael? Yo os veo muy toreros desde fuera, los dos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En sí, para mí es una cuestión muy personal, tengo que admitirlo, me voy a poner por cursi, porque es la tierra de mi abuelo y él me enseñó a cantar, él me enseñó básicamente lo que es el amor por el canto y la verdad, regresar aquí a España y poder debutar un papel en la lengua materna que yo le hablo a Dios, creo que es una gran cosa que no he tenido oportunidad hasta ahora en casi 20 años de carrera. Y realmente es todas las veces que salgo en cualquier ensayo
doy todo porque es lo único que puedo hacer y realmente este papel me da la posibilidad de trabajar tantas cosas de mi infancia, de mi historia, que yo realmente estoy en un pleno agradecimiento al teatro y a Christoph que hayan confiado en mí para poder hacer este papel. No, solamente estar agradecido realmente. Gracias. Bueno, él hablaba de su abuelo y también una historia emocionante con Rafael, ¿no? Porque tu padre debutó con este papel, ¿no? Sí, mi primera zarzuela también, y fue la primera zarzuela de mi padre también. Ya hace 30 años casi, yo creo, en la debuta en Los Ángeles, si no recuerdo mal. Sí, un personaje una producción, una zarzuela muy cercana a mí. Es un papel sumamente complejo, sumamente difícil de interpretar. Es, creo que un perfil que también como hombre, cuando uno se aproxima a ese tipo de personajes, es bien importante observar esas cosas y recordar esos fantasmas hacia donde se puede llegar cuando uno no está en contacto con ese tipo de maneras de expresar una masculinidad o un rol. Vocalmente es increíble, musicalmente yo creo que se conecta mucho con lo vocal, es realmente, son frases largas, es muy lírico como cantante, te da una capacidad de expresar, como dijo el maestro Sierra, hay melodías que se conectan mucho con la voz, con la actuación. También trabajar con Christoph es una experiencia increíble, es una experiencia muy intensa en el mejor de los sentidos. Yo, debutando mi zarzuela, estoy aprendiendo, creo que de los mejores, también con el maestro Sierra y con este teatro y con esta orquesta y estos grandísimos cantantes, actores, artistas. Yo de esta experiencia solo me llevo ganancia y un agradecimiento absoluto a la producción, a todos mis compañeros y pues a esta increíble ópera o zarzuela, perdón, entonces pues nada, espero que lo disfruten. Y nos queda el gato, que la producción de Christoph es casi un héroe romántico, pero también con una masculinidad un poco Christoph, ¿eh? Aquí los hombres. ¿Qué nos contáis, David, Borja, de ese gato? Hola, buenos días. Pues, a ver, yo creo que en esta producción, con respecto a otras versiones que se ha visto el gato, es el personaje que más cambia en cuanto a concepto. Normalmente vemos un gato como un hombre rabioso, extremadamente heteropatriarcal, diría, incluso como si fuera un campo, que llega al pueblo y parece que él manda sobre todo el mundo que hay allí, todo el mundo está aterrorizado por él y no se termina de entender por qué este hombre tiene un problema. Y aquí nos encontramos con un gato que es un animal herido. Él en realidad, su único crimen ha sido intentar proteger a Soleá de una violación. Él siente un amor extremo por Soleá, devoción se podría decir, y al final el resultado de esto es que acaba siendo expulsado por la sociedad. Entonces aquí tenemos un gato que en realidad es una persona que sufre por el aislamiento, que incluso podemos imaginar que está un poco trastornado por estar solo allí perdido en la montaña y que su único interés es poder estar cerca de Soleá. Entonces todo lo que hace que tenga que estar apartado del mundo es por poder seguir viviendo. Y aquí es donde está, bueno, pues ese héroe romántico, que en realidad no es un malo de la película, es una víctima de las circunstancias. No podemos decir tampoco que sea un santo, sí, ha cometido un crimen, pero no ha sido un crimen por maldad, ha sido un crimen por amor. Y esto también es una cosa que se acaba trasladando a todo el concepto de cómo cantar este papel.
una de las primeras cosas que me pregunté a la hora de abordarlo es, claro, con el histórico que tenemos en la cabeza de lo que se espera de un gato, se sustenta esto en la partitura, esta visión del personaje, y si indagamos un poquito en qué cantantes hicieron este ópera originalmente, de la compañía de Penella, la gente que cantaba Peregrines de la Paloma, cosas similares, vemos la partitura, independientemente de que haya momentos bastante dramáticos, que los hay para todos los personajes, pero hay muchos momentos de emocionalidad, de fragilidad y de dulzura dentro de sus líneas vocales. Las líneas vocales del Gato Montés de Juanillo no son las más descarnadas de la obra. Hay momentos en los que está descarnado, pero son las más emocionales, incluso que entroncan mucho musicalmente con las frases musicales de Soleá. Y esto me parece muy interesante, abordar el papel desde este punto de vista y entrar en esa emocionalidad totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Además, de una manera o de otra, normalmente he hecho papeles cómicos. Puedo decir que este es el papel más dramático que he hecho a nivel de concepto de construcción de personaje y me ha gustado mucho entrar en esa psicología, la verdad. Pues explica muy bien, ¿verdad, Borja? Es un personaje... Gracias. Es un personaje desde el principio que te da pena, muy torturado, ¿no? En esta producción, ¿lo dais? Sí, pero es que tiene muchas capas. Lo fantástico de este trabajo intensivo durante tanto tiempo con Christoph es que, aparte de lo que decía Miren, de que ni todos son buenos ni todos son malos, ¿no? Que todo el mundo tiene, como en la vida, porque todos tenemos nuestras facetas diferentes, es encontrar también la fragilidad dentro de cada personaje. Y creo que eso estos personajes están un poco... hay un determinismo en el libreto de la obra, ¿no? Como que todos son esclavos de su propio destino y sufren, porque al final de alguna manera intentan pegar volantazos para escapar de este destino fatal, al final para los tres, pero les cuesta. Pero la visión de Christoph es muy humana, de verdad. Y creo que incluso tenemos, hablando, antes decía el maestro Pérez Sierra, que se le ha acusado siempre hasta ahora de tener un libreto muy machista. Y creo que es al revés. O sea, creo que hay una visión muy feminista de ver cuál es el espacio que tiene Soleá, esta mujer, entre estos hombres. En un momento de la historia donde el amor se ve como un título de propiedad. Cuando ella, de hecho, hasta podríamos interpretar que existe algo de poliamor dentro de la historia. Que Soleá, al final, hay un momento que realmente Soleá tiene sentimientos por ambos hombres. Y no pasa nada, me refiero, y le sucede. Pero claro, la sociedad le obliga a elegir de alguna manera o a etiquetarlo. Bueno, o sea, de hecho, como anécdota de esto, la primera película sonora del cine español, en 1935, es El Gato Montés, dirigida por una mujer. ¿Por qué la primera mujer que se decide a dirigir una película sonora elige este guión? ¿No? O sea, creo que hay algo interesante en la visión del personaje de la mujer dentro de este universo. Y lo hace mucho más interesante. No nos quedamos en la superficialidad de la pelea entre dos machos por la propiedad de su mujer, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo y más profundo con muchas más capas. Dicho esto y de la maravilla del trabajo que hemos hecho, el grupo fantástico que somos aquí de amigos, compañeros, los que no nos conocíamos, hemos encajado y conectado muy bien. Esta casa que es nuestra casa y que da gusto venir y trabajar, que con el maestro Pérez Sierra siempre es un placer, con Rafael Sánchez Araña, que también hemos trabajado en otras ocasiones, también es un placer. Para mí la primera vez con Christoph y ha sido un trabajo muy, muy interesante y creo que os va a gustar mucho, pero sobre todo decir que es tan bonita esta obra, tan bonita. Y creo que ya lo he hecho alguna vez y alguna vez con José Miguel. Me da tanta rabia esta cosa cultureta de que cuando una obra gusta mucho a las masas, entonces no es tan guay. ¿Sabes? Es decir, que de repente la criticamos porque gusta mucho a todo el mundo. Es una obra tan espectacular de que te sientas y se te ponen los pelos de punta desde el segundo compás. De verdad. Entonces creo que es una obra muy, muy, muy disfrutable. Y más allá del análisis más musicológico o la comparación con Falla o por qué desapareció durante tantos años, por qué la recuperación, o sea, creo que es una obra tremendamente disfrutable y creo que sería un título para llevar el repertorio español a cualquier teatro del mundo, pues encima siendo una ópera, o sea, que sería una ópera que debería estar en el repertorio internacional de los teatros de ópera.
como representación de nuestro repertorio, porque es tremendamente disfrutable y creo que teatralmente también se conecta muy bien con los personajes, sobre todo en este punto. Venid a verla, que merece mucho la pena. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere aportar alguna cosa más. El trabajo que han hecho todos es muy minucioso. La madre, ese personaje de la madre que lo hace Milagros y María, es esa madre andaluza que está ahí, ese amor por el hijo que yo como andaluza lo veo y digo, pues, qué bien retratado está. Y la gitana, que también esa presencia. No sé si queréis decir algo, Carol, las madres, Milagro. Pues no sé, yo he interpretado papeles de novias, amantes, princesas, gitanas, enajenadas, chepudas y ahora de madre. Y que conste, Borja, y de suegra, que sí que yo la hice en la ópera de Washington. El gato, la producción de Emilio Sacchi. Y es claro que es una obra exportable y todo lo que quieras, es maravillosa y siempre pone de pie a las masas. Bueno, y yo agradecerle a Cristo, que es la segunda zarzuela, ópera española que hago contigo, y te diré una cosa, Cristo, aquí en España tenemos un refrán, que no hay dos sin tres. Yo les invito a que vengan y sobre todo, no solamente a que conozcan los dos repartos, sino es que en una sola vez no van a darse cuenta de todos los detalles que tiene la dirección de escena. El trabajo de todos es impresionante. El de Manel Esteve, no me canso de ver ese cura, está cosido cada puntadita. El de Gerardo, el de todos, de verdad, chicos, el de Pablo, todos. Así que como directora estoy muy contenta viéndolo desde fuera, espero que ustedes también lo disfruten desde el otro lado y creo que abrimos el turno de palabra antes de tomarnos una comida. Miguel. Muchas gracias, Miguel del Pino, de Libertad Digital. Pues quería hacer una pregunta sobre todo al querido maestro. Me ha interesado mucho el hecho de que se haya recuperado parte cuando los papeles de Penella se reencontraron. Hay un momento del gato que yo tengo quizá mitificado y que encuentro psicológicamente por encima de todo lo demás, que como se ha explicado aquí también es complicadísimo. Es el momento, hablo de la oración del torero. Momento en que el torero se encuentra con la responsabilidad de verse ante la muerte y pide, Señor, que no me falte el valor, que sea el que siempre he sido. Yo creo, maestro, que perdónenme, me lo voy a presumir, pero yo no siempre he llevado bastón y he vivido ese momento. Y sé lo que es el terror cuando uno se encuentra que va a salir, aunque sea en mi caso un becerro, o digamos un toro. Entonces me interesaría muchísimo saber si ese momento mítico, el encuentro ante la propia responsabilidad que es superior a la propia muerte, al peligro de muerte, si eso pertenece a la partitura original de Penella, que yo he mitificado, digo, o si pertenece a la recuperación después de reencontrarse sus papeles. Señor, no me falta el valor. Qué maravilla, maestro. Sí, Miguel, no, es original de Penella. Realmente ya la versión Miguel Roa de los años 80-90 ya era el original de Penella, es decir, ahí ya se había encontrado. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas... aquí presentamos, digamos, el original de Penella. Hemos hecho una nueva edición realmente directamente desde los manuscritos del propio Penella. En el caso de Miguel, ya la grabación que podemos escuchar, famosa, con Domingo Villarroel, etc., ya es exactamente igual a nivel auditivo. Cambian algunas cosas de orquestación, alguna notita puede ser diferente y tal, pero realmente quien esté acostumbrado a esa versión no va a notar grandes diferencias en esta. O sea, esa versión ya es el Gato Montes de Penella, igual que lo va a ser aquí. Una duda nada más. El grito desesperado, que no me falte el valor, eso es lo que pido yo. Ese yo, ¿qué nota es, maestro? Para un ignorante. ¿Qué nota alcanza? Estamos en una natural. El último agudo es un la. Efectivamente.
final del primer acto. No, Sí, al final del el primer primer acto. acto ahí sí vemos. Sí, vemos, así es. Sí, perdona. para el maestro Roy, la verdad que después de haber visto tantas producciones dirigidas por usted aquí en España y siempre usted metiendo ahí bien el dedillo para sacar petróleo a veces donde no hay, y usted siempre se inventa cosas, metáforas poéticas que nos llegan. A mí, por ejemplo, siempre tengo un recuerdo maravilloso de Capriccio. Que recuerda tus producciones dirigidas aquí en España y dice que incluso donde no hay tú rascas algo, tú sacas algo psicológico donde no hay. ¿Que recuerda Capricho? Claro, Capricho. Aunque no siempre me ha convencido su postura en relación con determinadas óperas. Porque es usted Lo siento mucho. Una metáfora ambulante. Y entonces a veces no llegamos. Entonces, para mí me intriga muchísimo su estilo, su concepción, su profundidad, cómo va a encajar o cómo encaja en una ópera que está llena de tópicos y típicos. O sea, se describe una relación de 3 personas, se describe un mundo taurino, un mundo de bandoleros, es la España que a veces ha sido negra. Y entonces, no sé cómo usted, que huirá del tópico, va a conseguir mantener la psicología de los personajes, esa autenticidad pueblerina que desde luego preside la composición. Entonces, me gustaría que ampliara un poquito usted lo que ha dicho al principio. ¿Cómo huye del tópico en una ópera que está llena de tópicos? Bueno, yo creo que es una típica ópera verista, el Montes. Y en el verismo es necesario, creo yo, tener cosas que absolutamente hacen posible el argumento. Y claro, en el caso de Gato Montes, ya para mí, por ejemplo, el vestuario de torero es tópico, es símbolo, es ya algo muy fuerte que no puede faltar en mi producción. Y es un poco como digo en La Tosca, como escrito en el libreto, el final del segundo acto, que ella después que ha asesinado a Scarpia, que tiene las candelabras con las velas. En mi producción no hice muchas cosas que están en el libreto, pero cuando siento que algo es casi no solo una acción realista que puedes hacer o no, pero algunas veces para mí me gusta sentir dónde es necesario de tener un respeto a eso y que estoy ganando mucho por lo que quiero contar, pero otras cosas puedo quitar. Ya, se queda con lo esencial. ¿Ha dirigido usted Caballería Rusticana alguna vez? Sí, sí. También. Sí, pero yo, en general, yo no tengo problemas con enseñar toreros o gitanas en un escenario. Sí, no sé dónde puede ser el problema, porque es tan... Yo puedo leer también Guerra y Paz de Tolstoy y hay cosas que quizás no existen hoy, pero un público inteligente va siempre a entender que hace parte de un mundo pasado y que es la esencia para nosotros. Bien, si eso es lo bueno de usted, que siempre nos hace pensar, aunque no estemos de acuerdo. Eso es lo maravilloso. Yo quería preguntar a los dos tenores mexicanos que hasta qué punto es difícil, porque parece sí que habéis dicho los dos que es muy difícil, la tesitura no es nada grata a veces, incluso sí tiene algún sí natural, ¿no?
que por cierto en esa grabación no es natural, pero dos si bemoles. Dos si bemoles, pero también está... Créanme, dos. Yo cuando lo intenté cantar me lo bajé del tono. La primera vez también. Bueno, no, lo que pregunto a los tenores es el grado de dificultad de este papel, que, por cierto, esto ya es público y notorio, en esa grabación con Plácido Domingo, Plácido Domingo no pudo dar los si bemoles cuando se grabó, eso se cuenta, y entonces un equipo de técnicos viajó a Israel, no sé dónde estaba ahí cantando, para grabarle las dos notas agudas, que luego se encajaron en la grabación. Bueno, eso se dice, pero parece ser que puede ser verdad. Pues yo el grado de dificultad y he cantado con el gato Ha cantado en vivo muchas veces esas notas, muchas bravísimo. Sí, pero cuando tenía 35 años. Bueno, no sé si Plácido Domingo lo cantó o no. Lo que no es de mi tiempo no me cantó, pero bueno, no pasa nada. Efectivamente, es un papel vocalmente que requiere bastante estamina, no me acuerdo cómo se dice en español. Estamina, bueno, es lo mismo. Pero sobre todo, en mi caso, me tomó un poco de tiempo entender cómo era el papel, porque efectivamente hay un dueto en el primer acto que sale un poco de contexto en comparación con el resto de la pieza, y sobre todo cuando llegamos al final del segundo acto, cuando llegamos a la famosa oración, fue ahí cuando yo finalmente entendí cuál era el epicentro de la pieza, del vocalmente, porque entonces dije, esto es donde tiene que girar todo, o sea, esta oración es donde gira absolutamente todo el resto de la pieza. Y en ese momento para mí se abrió una comprensión vocal más fácil de la pieza, sobre todo porque al principio empieza casi como un exultante, digo, no es el mismo registro en absoluto, pero empieza casi como exultante con la madrecita, soleá, ese ataque totalmente en el pasaje, todo el tiempo yendo un poco arriba, pero no extremadamente. Es un poco desgastante si uno no entiende qué es lo que está pasando realmente. Y yo soy una persona que me gusta a mí durante los ensayos ir probando, obviamente por los colegas todos los gritos que les tuve que dar, pero definitivamente es de gran aportación el hecho de que la escena ayude a la vocalidad, y en mi caso así fue como descubrí el papel, y bueno, ahora creo que está muy bien. Sí, Rafa. ¿Te consideras un tenor lírico? No. Pinto. Bueno, yo he cantado de todo, yo durante muchos años canté desde bufo hasta dramático, y me tomó muchos años entender cuál era el centro de mi vocalidad y sobre todo el centro de mi carácter como cantante, que creo que es lo que hace el repertorio de canto hoy. Entonces, yo canto Calaf, Otelo, tratando bien esto, pero también el repertorio más lírico. Es simplemente donde yo me veo más es el repertorio lírico, pinto, dramático, por el simple hecho de cómo es mi personalidad, cómo puedo atacar los papeles. Si ya le gusta a la gente cómo lo canto, es mi problema. Sí. Para mí siempre es un factor de entender cómo poner juntos todos los elementos de lo que estás haciendo en el escenario, porque vocalmente, digo, hay con sus partes que tienen una dificultad, es un papel que se mantiene, digamos, en zonas donde se puede cantar, se puede hacer línea, pero donde se le agrega una dificultad alta a este personaje es cuando se interpreta todo lo que es lo actoral y la energía que requiere el personaje para ser comunicado, efectivamente. Entonces, y eso más trabajo escénico, bueno, a mí nos está tocando meternos en un fabuloso traje de torero que me encanta, pero pues son bastante entallados, digamos. Entonces,
Sí, entonces todos estos elementos hay que tomarlos y hay que meterlos en el canto en sí mismo. Entonces, el proceso creo que de los ensayos, al menos para mí, siempre es regular y encontrar ese punto medio donde se puedan cumplir todos los elementos de una manera sana y sostenible para poder dar temporadas, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad de este personaje, que sí lo es esa precisamente, porque es sumamente energético y aparte representa, o sea, una vez que estás cantando un torero, la energía que tiene que haber ahí tiene que dar justicia al traje, a la historia, al folclore. Además está frustrado porque ella, a quien quiere de verdad es el bandolero. Claro. Sí, hay un proceso de ruptura de la masculinidad para un torero que es bien difícil de interpretar, porque es muy dramático, yo creo que es parte de lo... Yo quería ya hacer una última pregunta, porque si no apago aquí la atención. Hay más y preguntas. para lo que se me paga no vale la pena también. Digo que los dos protagonistas, curiosamente, los dos bueno, tú no, me parece, pero tú has protagonizado la producción de Boy del Barberillo de Lausana. De Basilea. Y claro, ese es un personaje más ligero, supongo más fácil en ese sentido, aunque a lo mejor hay que hacer también sus cosas. Y Borja también ha hecho El Barberillo, en aquella producción de Sanzol tan divertida. Entonces, como veis, el personaje, tú Borja, que todavía no has hablado, di algo respecto a este bandolero. Oye, ¿vas a estar con la melena? Sí. Este hombre lleva 5 años en la cueva sin afeitarse, sin cortarse el pelo. Y vamos a hacer en serio el Sig du Gol, que al final me he dejado crecer el pelo, para que tú veas a un bandolero de 5 años de maceración. No es por contarte, Arturo, pero los dos te han contado precisamente mucho cómo es vocal y personalmente en esta producción. Sí. Este chico está pegado. Pero luego ya le pondrán extensiones. Vende a ver la canción. Pero bueno, que sí, que es un rol muy complicado y viniendo de otro repertorio. Son dos es verdad que... Lo he dicho antes, son dos repartos muy diferentes y por eso tenéis que venir a ver los dos. Tenemos una copita preparada donde podemos seguir. Espera que hable Borja. Pero si te ha contado a detalle uno y otro personaje. No, pero Borja tenía que decir. Que sí, que ya sé tu pregunta por dónde va y es que como de personajes más líricos se pasa a un personaje más dramático vocalmente, es lo que quieres saber. Y bueno, pues lo que tiene que cumplir años, que la vocalidad va cambiando y que de repente la voz te va pidiendo otro tipo de repertorio y otro tipo de roles. Entonces, y quizá lo que decía David antes, las frases son más líricas de lo que merece. Quizá lo que lo hace más dramático es la densidad orquestal. Más que el carácter del rol. El carácter del rol, sobre todo desde la visión tan humana que tiene el personaje en esta producción, es bastante lírico. Es que claro, bueno, tendríamos que definir qué entendemos por lírico y qué entendemos por dramático. Pero básicamente la gran dificultad es la densidad orquestal. Hay que tener una intensidad sonora suficiente para pasar la orquesta. Y ahí ya entramos en el debate de siempre si el dramatismo lo da el color o la intensidad. Sí, pero eso entraría en una conferencia que no es ningún tipo de presentación de campo. Pero que estamos entendiendo y que evidentemente los errores Solamente tenéis al maestro que sabe de que era un piano, un pianísimo, y me soporto. Lo intentamos. Mira, te voy a contar dos curiosidades que te vas a quedar loco. Numerológicas. A Arturo y a todos. ¿Sabéis en qué número de compás sale la gitana? Que es, a partir de ahí es donde se desencadena todo el problema y toda la tragedia. Sale en el compás 666. Número del diablo. Me están poniendo los pelos. Que ella lo sabía, no lo sé. Y luego, hablando del momento de la oración que decía Miguel, que es uno de los momentos centrales, para mí quizá la única romanza como tal, junto con la de Soleá del primer acto, ambas cumplen doblemente la proporción áurea. Es decir,
La romanza de Solea aparece en proporción áurea dentro del primer acto, la oración de Rafael aparece en proporción áurea dentro del segundo acto, y resulta que, tomando el arco entero de la ópera, la romanza de Solea está en proporción áurea con toda la ópera, contando desde un lado, y la oración del torero está en proporción áurea contando desde el otro. Ahí te lo dejo. Luego tomar nota para hacer la crítica. Vale. Ir a ver las proporciones luego. Bueno, nos tomamos un minuto y seguimos hablando de proporciones áureas.